coalición Alianza Democrática de centro-derecha ha ganado las elecciones celebradas este domingo en Portugal, aunque sin el respaldo suficiente para gobernar en solitario, por lo que el partido de extrema derecha Chega, que ha cuadruplicado su número de diputados, se ha ofrecido a apoyar un gobierno de derechas. El 25 de abril de 1974 se producía en Portugal un golpe de Estado militar, pero pacífico, la Revolución de los Claveles, que ponía fin a 48 años de dictadura salazarista y daba inicio a un periodo democrático que continúa hasta el día de hoy. Un año y medio después, el 20 de noviembre del 75, moría Franco en la cama de la vecina España. Su dictadura había durado un poco menos que la de Salazar, 36 años. Además, la transición española hacia la democracia fue pilotada en gran medida por las élites del régimen anterior e incluyó, a diferencia de la República Portuguesa, la restauración de la monarquía borbónica en la jefatura del Estado. 4 décadas después de aquellos acontecimientos, los relojes políticos de España y Portugal siguen pareciendo aproximadamente sincronizados. Bueno, esto decíamos hoy en el inicio del editorial de Diario Red, léanlo entero porque está muy bien. Hoy en La Base hablamos de Portugal. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Portugal, unas elecciones con resultados muy interesantes y que parece que confirman una deriva derechista en Europa. Ojalá no se sincronice del todo el reloj. Irene Zugasti, ¿qué nos tienes preparados? Buenas tardes. Pues yo traigo un repasito por los resultados de ayer domingo y por los discursos políticos detrás de esos resultados. Manu Levín, ¿quién se sienta en tu banquillo? Bueno, un poco toda la prensa hoy. Vamos a ver en la prensa española cuáles están siendo las lecturas sobre los resultados de ayer y cómo cada uno, pues barre un poco para su casa. ¿Dónde volamos, comandante Finogénova? Bueno, hoy vamos a volar a otro país del que en este programa no se habla, al igual que de Portugal tampoco se ha hablado, y que está siendo preparado por la maquinaria mediática internacional para una enésima intervención humanitaria. ¿Qué país es? Haití. Haití. Hoy vamos a contar además con Raquel Varela. Es historiadora y escribió hace muy poco un artículo muy interesante en El Salto sobre las dificultades de la izquierda portuguesa para representar el malestar social del país. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Irene Zugasti, ya no podemos decir eso que cantaban los Siniestro Total de menos mal que nos queda Portugal, ¿verdad? Pues me temo que no, Pablo. Ayer, domingo, 10 de marzo de 2024, Portugal acudió a las urnas y los resultados indican un cambio de sentido político. Atrás queda la Geringonça del 2015 y más de 8 años de gobierno del primer ministro socialista António Costa, los últimos, de hecho, con mayoría absoluta. Pero nuestras vecinas y vecinos lusos han virado el timón a la derecha. Unos 10,8 millones de personas, 1,5 millones en el extranjero, estaban llamadas a votar ayer en Portugal. Estas elecciones anticipadas llegaron en la tercera legislatura de António Costa, cuyo mandato, si recordáis, se truncó en noviembre de 2023, cuando la Fiscalía comunicó que el primer ministro estaba siendo investigado por el Tribunal Supremo por su posible relación con un caso de corrupción en el respaldo de varios proyectos empresariales relacionados con explotaciones de litio y la producción de hidrógeno verde. Ante esta situación, António Costa, 4 horas después del anuncio de la Fiscalía, dimitió bajo la premisa de que era incompatible mantener la dignidad del cargo y de las instituciones con la apertura de una investigación en la que salía su nombre relacionado con un acto delictivo. Tras la celebración de un Consejo de Estado, Marcelo Rebelo da Sousa, presidente de la República, se dirigió al país anunciando la disolución de la Asamblea de la República y la convocatoria de elecciones anticipadas, anunciando, quizá aún sin saberlo, el fin, como decíamos, de la Geringonça. Geringonça, por cierto, es una palabra muy curiosa. Es polisémica, puede significar varias cosas. Puede significar artilugio o herramienta, o también cosa o construcción improvisada o con poca solidez, pero también aparato o mecanismo de construcción compleja. Pues cualquiera de las tres podría servir para definir los 8 años de Costa como primer ministro portugués. El castigo a las políticas austericidas de su antecesor, el conservador Passos Coelho, permitió que el socialista llegara al poder en 2015 tras una moción de censura que unió a la izquierda alrededor del socialista, apoyado por el Bloque de Esquerda y el Partido Comunista Portugués. Ambos partidos, a la izquierda del Partido Socialista, renunciaron a su derecho de tomar parte del gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en España, y entregaron un ejecutivo monocolor a Costa. En 2019
2019 y 2022, desembarazado ya de la necesidad de apoyos a su izquierda, Costa renovó en el cargo con mayoría absoluta. Costa inició un programa de reformas, aunque siempre mantuvo la llamada política de contas certas y disciplina fiscal para reducir la deuda pública portuguesa y sanear las cuentas nacionales a costa de los servicios públicos y de un crecimiento desigual en el país. Una estrategia que le valió el aplauso de las agencias de calificación internacionales que alababan el ejemplo portugués, pero que en los últimos tiempos hizo crecer un descontento social evidente. Eso es, las protestas del sector sanitario y también en defensa de la educación pública han marcado los últimos tiempos de su legislatura, sumadas al encarecimiento del coste de la vivienda en el país, los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo. El llamado capitalismo de la sardina portugués se tradujo en una prosperidad macroeconómica que, sin embargo, no trajo consigo una redistribución de la riqueza ni revirtió los recortes de la troika tras la crisis de 2008. El viraje hacia recetas socioliberales de Costa, especialmente tras desembarazarse de sus apoyos a la izquierda con la mayoría absoluta de la anterior legislatura, tuvo respuesta en forma de movilizaciones y de protestas, síntoma del descontento social que alcanzaba niveles no vistos desde aquellos años del austericidio auspiciados por Bruselas. Roberto de la Santa y Raquel Varela, autores de Breve Historia de Portugal, definían recientemente en El Salto esta última etapa de Costa, señalando que el primer ministro no ha querido atajar problemas como el de la vivienda, los salarios y los servicios públicos y únicamente ha ofrecido algunas compensaciones a la inflación y la expulsión de las clases populares a las periferias de las ciudades, como son los descuentos y abonos de transporte. De hecho, el propio Costa confesó, estos 2 últimos años han sido más difíciles de gestionar que la pandemia. Y así, poco antes de la conmemoración de los 50 años de la democracia portuguesa, alcanzada tras la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974, los portugueses y portuguesas han votado y, a falta del conteo de los votos en el extranjero, que definirán la asignación de 4 escaños y que no se conocerán hasta dentro de unas semanas, la coalición de derechas Alianza Democrática se impone de forma ajustada, pero con una ligera ventaja sobre el Partido Socialista. Con más del 99% de los sufragios escrutados, el Partido Socialista de Portugal, liderado por Pedro Nuno Santos, obtiene un 28,66% de los votos, lo que supone 77 escaños, frente a Alianza Democrática, encabezada por Luís Montenegro, que logró el 28,63% de los sufragios, a los que hay que sumar el 0,86% conseguido por los partidos que integraban esa coalición en Madeira, con lo que la coalición de derechas alcanza una suma total de 79 asientos. Así que con una participación superior, concretamente de 13 puntos por encima de los últimos comicios, que pasaron del 51,42% al 66,23%, y con una diferencia de casi 60.000 votos, ninguno de los 2 partidos principales alcanza la mayoría absoluta, situada en 116 de los 230 escaños que conforman la Asamblea de la República. El Partido Socialista sufre un fuerte retroceso respecto de los resultados alcanzados en las elecciones de 2022, cuando la ciudadanía les otorgó su confianza con un 41,68% de los votos a favor, que se tradujeron en 117 escaños y una mayoría absoluta para gobernar. Los resultados proyectan uno de los peores resultados históricos de la izquierda y una victoria de la AD, resaltaba el secretario general del Partido Socialdemócrata, el PSD, Hugo Suárez, que se encuentra dentro de esta coalición conservadora. La tercera fuerza, en la que parece haber capitalizado el descontento social, es Chega, la extrema derecha, liderada por André Ventura, que ha pasado de los 12 diputados de las elecciones parlamentarias del 22 a los 48 escaños. A estos 3 principales partidos les siguen Iniciativa Liberal, con 8 escaños, y el Bloque de Esquerda, que se mantienen con 5 asientos. Peor le ha ido a la Alianza de Comunistas y Ecologistas, que pierde un 15% de voto y se queda con 4 diputados, los mismos que Libre, con otros 4 escaños. Con este escenario, Alianza Democrática podría recuperar el gobierno del país tras 9 años con los socialistas al frente. Pero para ello, Luís Montenegro, su líder, tendría que pactar con la extrema derecha para lograr la gobernabilidad de Portugal. Sin embargo, el líder de la coalición de derechas reiteró en la noche electoral, anoche, que no tiene intención de pactar con la fuerza de extrema derecha. Bueno, cuéntanos un poco qué es la Chega. Chega, basta, significa en castellano, se presenta como un partido de derecha, conservador, reformista, liberal y nacionalista, financiado, entre otras, por los Mello y los Champalimau, 2 de las familias más ricas de Portugal. Entre sus propuestas electorales estrella está en la creación de un Ministerio de la Familia, ya sabéis, como núcleo central de la sociedad. Me quiere sonar. No son muy originales, no. También muestra como prioridades la defensa del mundo rural, la autonomía
autonomía del Poder Judicial o el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. En 2019 abogaron por la eliminación del Ministerio de Educación, así como por el desmantelamiento del sistema sanitario público portugués. Y en materia jurídica propusieron en el 21 la cadena perpetua y la castración química para los violadores culpables de delitos sexuales. Bueno, y si les digo que en su programa político el Chega dice estar afiliado a la tradición civilizacional portuguesa, europea y occidental, y que en el campo religioso derivan de la matriz judeo-cristiana y en el campo intelectual de la greco-romana, seguro todavía les es más familiar todo, ¿verdad? Tantos rodeos para al final decir que eres un facha. Los sondeos pronosticaron que la extrema derecha de Chega, que significa basta, como ha dicho Manu en portugués, crecería en los comicios de este domingo. Y así ha sido. De los 12 diputados del 22, Chega ha pasado a los 48 escaños, lo que supone un crecimiento del 177%, algo más de 1.100.000 votantes. Y lo ha hecho con este discurso. Xavi, dentro vídeo. Estamos travando y luchando una lucha de civilizaciones. Dicen que somos en contra de las mujeres, pero es la izquierda, los socialistas y los comunistas que defienden a los pederastas y a los violadores a todo el tiempo. Ya hemos dado tiempo de más de nuestra historia a los socialistas. Demasiada historia de nuestros dos países han sido de los socialistas y de los otros que se dicen de derecha, pero son socialistas iguales. Yo quería pedir-vos que cuando van a votar el próximo año, que no caigan en la ilusión, en el error de permitir que después del socialismo vengan los populares, que son lo mismo, es lo mismo, y van a hacer lo mismo aquí en España, van a hacer lo mismo. Seguimos juntos en esta lucha. Dios, patria, familia, libertad y trabajo. Es eso que nos une y seguiremos juntos hasta la victoria. ¡Viva el Chega! ¡Viva Vox! ¡Viva España! ¡Viva Portugal! ¡Y viva Santiago Abascal! Bueno, pues escuchábamos en este corte a André Ventura, el líder de Chega, durante su intervención en un acto de Vox en 2022. Comentarista deportivo e hincha acérrimo del Benfica, este antiguo seminarista fundó Chega en 2019 como una escisión de los conservadores portugueses. Y como Abascal también, él mismo también salía de las filas del Partido Socialdemócrata, la fuerza principal de la derecha portuguesa, y alcanzó notoriedad gracias a sus sonadas polémicas racistas. La primera fue en 2017, en aquel momento cuando todavía estaba bajo las siglas del PSD y era candidato a la alcaldía de Loures, una localidad a la periferia de Lisboa. Ventura arremetió contra la comunidad gitana acusándola de vivir casi exclusivamente de los subsidios sin respetar el Estado de Derecho. La cosa no se quedó ahí. Ventura llegó a pedir confinamientos específicos para la población gitana durante la pandemia. Lo hizo durante sus tertulias televisivas de fútbol, ocupación que compatibilizó hasta 2020 con su escaño en el Parlamento conseguido en las elecciones de 2019. Ventura aprovechó su visibilidad para obtener protagonismo a costa de sus declaraciones xenófobas, motivo por el que finalmente la cadena CMTV le destituyó por sobrepasar las líneas rojas. Como ocurriera de nuevo en 2020, cuando propuso que la diputada de izquierdas Joacín Catar Moreira, nacida en Guinea-Bissau, fuera devuelta a su país de origen por defender la restitución de las obras de arte provenientes de las antiguas colonias portuguesas. Y, por supuesto, con esta trayectoria y este resultado electoral, Santiago Abascal ha tenido a bien felicitar a los portugueses y a su amigo ultra André Ventura. El miércoles pasado, Abascal viajó a Faro para apoyar a Chega en su lucha contra el socialismo corrupto y el bipartidismo gemelar y caduco. Acto en el que André Ventura aprovechaba para anunciar que en caso de entrar ellos en el gobierno no dejarían entrar a Lula da Silva en el país, en Portugal, y a Pedro Sánchez poco pero no mucho. La cuestión ahora reside en saber si Montenegro mantendrá su promesa de hacer un cordón sanitario a Chega y evita darle entrada en el futuro gobierno de la República, gobernando así en minoría y arriesgándose a un rápido desgaste, o si atiende la oferta que le ha hecho Ventura y Portugal abre paso a un gobierno con la extrema derecha como socio. La pelota parece estar en el tejado de Montenegro, pero Montenegro es perro viejo, ¿eh? Lleva desde los 29 años trabajando en la Asamblea de la República y de hecho El Mundo le
definía este fin de semana como la fuerza tranquila de un ciudadano normal, aunque normal y tranquilo, no sé yo si sería la palabra. El abogado fue portavoz en la Asamblea, el portavoz más longevo en la historia de la formación, y en la izquierda portuguesa se le conoce por haber sido el líder parlamentario en la época de la Troika y de los recortes. Si nada cambia y mantiene su promesa, gobernará, eso sí, con una precaria minoría. Bueno, así que ni la llamada al voto útil contra la ultraderecha ni una hipermovilización de la izquierda se han confirmado en Portugal, no han sucedido, aunque, eso sí, la suma de todas las izquierdas sigue siendo superior a la de las derechas, eso sí, si excluimos a Chega, a la ultraderecha. Eso es, Manu. Decía el diario Portugués Público que Portugal difícilmente se dejará gobernar, pero las lecciones y paralelismos con nuestro país son evidentes. El Partido Socialista sumido en un caso de corrupción, una izquierda subordinada y un giro al centro en la dirección del Estado. Y con este escenario, las próximas semanas en el país vecino van a ser determinantes. Boa sorte, vecinas. Gracias, Ugasti. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar en Portugal. Veremos si puede cumplir esta promesa de que no entra en Portugal. Manu Levín. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, hemos estado esta mañana mirando la prensa portuguesa y mirando también lo que se está diciendo en las principales cabeceras internacionales sobre las elecciones en Portugal. Hay cosas interesantes ahí, desde luego, pero os propongo que barramos hoy un poquito para casa y analicemos cómo se están leyendo los resultados de anoche en los medios españoles, por aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, etcétera, etcétera. Vamos, que lo que han dicho las urnas en Portugal ha puesto a todo el mundo a discutir aquí en España sobre qué ha pasado, qué no ha pasado y si lo del país vecino puede ser o no un spoiler de nuestro propio futuro político. Claro, así que si os parece vamos a fijarnos en las diversas lecturas que hay hoy en nuestra prensa libre sobre lo ocurrido en Portugal. En primer lugar, dos elementos que son comunes en las lecturas de todos los medios de comunicación en España con independencia de su posición editorial. Uno, aunque el vaticinio más presente en los análisis es el de un gobierno en solitario y en minoría de la derecha, los resultados dejan un escenario muy ajustado en el que no está del todo claro todavía cómo será finalmente ese gobierno que se pueda formar en Portugal y cuánto tiempo va a durar. Dos ejemplos. El Mundo. Portugal en empate técnico. ¿Y ahora qué? La Voz de Galicia. Portugal gira hacia la inestabilidad. Y en muchas otras piezas aparecen las dudas sobre cuál será finalmente el escenario de gobernabilidad del país, con mucha presencia de palabras como incógnita, inestabilidad y similares. Pero más allá de estas dudas, el segundo elemento de análisis compartido por todos los medios, lógicamente, es que Portugal gira a la derecha. Ese es el principal marco mental que está en todos los titulares hoy, con especial atención al auge de la extrema derecha, en particular en los diarios de la progresía. Fijaos, El País. El centro derecha gana por la mínima las elecciones en Portugal y los ultras reclaman estar en el gobierno. El Mundo, victoria mínima del centro derecha en las elecciones de Portugal. Público, la derecha obtiene una victoria ajustada en Portugal y los ultras consiguen un resultado histórico. El Periódico, la derecha logra una ajustada victoria en Portugal y aspira a formar gobierno 9 años después. ABC, Partido Socialista y Alianza Democrática en empate técnico, pero el Parlamento portugués se inclina a la derecha. El Español, el centro derecha, gana las elecciones en Portugal y la ultraderecha logra el 18%. Montenegro gobernará. La Vanguardia, las derechas vencen en Portugal. El diario.es, Portugal gira a la derecha. Voz Populi, titular idéntico, Portugal gira a la derecha. Bueno, Manu, es lógico que toda la prensa coincida en llevar a primer plano el que es el hecho político fundamental que arroja los resultados de Portugal, ¿no? Que es que hay un giro a la derecha. Donde las lecturas se alejan de la línea editorial, en función de la línea editorial de cada medio, no es cuando nos ponemos a mirar las causas de ese resultado, ¿no? Efectivamente. Por un lado está la derecha mediática española, que lo primero que hay que decir antes de pasar al tema de las causas es que está exultante con el giro político de Portugal, que le interesa enmarcar como antesala de lo que sucedería aquí en España, ¿no? Hoy la derecha mediática, además, en España le dedica piezas a los líderes de la derecha y de la ultraderecha de Portugal. El Mundo, por ejemplo, viene con un retrato curioso de Luis Montenegro, lo adelantaba antes un poco Zugasti. Luis Montenegro, la fuerza tranquila de un ciudadano normal, dice El Mundo. Abogado, su larga trayectoria se remonta cuando tenía 24 años y accedió a la presidencia del partido en Espinho, norte de Portugal, donde también fue concejal. A los 29 años se estrenó en la Asamblea de la República, donde ha trabajado la mayor parte de su vida.
Casi 30 años ocupando cargos públicos. Un ciudadano normal, como cualquier otro. ¿Quién no lleva desde los 24 años viviendo de la política, verdad? Nada. Un ciudadano normal, un Odinoy. Sigue el mundo. Su carácter es eminentemente tranquilo e inalterable. En la campaña ha crecido por su actitud previsible. Su valor fundamental ha sido mantenerse siempre en el mismo sitio, adoptando compromisos que no han cambiado con el paso de las semanas, destacan desde la coalición. Las principales virtudes de Montenegro han sido su firmeza, ponderación, su serenidad y su normalidad. Es un ciudadano normal al que todos querrían tener como yerno, al que cualquiera le compraría un coche usado, aseguran algunos comentaristas televisivos lusos. Un hombre tranquilo y fiable. Un hombre tranquilo y fiable, lleno de virtudes, el yerno perfecto al que cualquiera le compraría un coche usado, aseguran algunos comentaristas televisivos en Portugal. Esto lo dice El Mundo. ¿Qué te parece, Inchaurrondo? Bueno, pues ya sabemos lo de que los comentaristas televisivos sean más fachas que Salazar. No es solamente una cosa de España, también ocurre en Portugal. También ocurre en Portugal y te dicen que el candidato de la derecha es el yerno perfecto al que cualquiera le compraría un coche. Bueno, y algo tendrá que ver eso quizá con lo que después sucede políticamente, ¿no? Pasemos ahora sí a las causas, a precisamente esto, a las causas de los resultados, según los distintos medios de comunicación. La derecha mediática, además de exultante y además de hablar del yerno perfecto, viene con algunos titulares para enmarcar las razones del giro portugués. Por un lado, vienen a decir que la clave aquí es que los portugueses están hartos de socialismo. Por ejemplo, titular de La Razón: la derecha gana en Portugal tras 8 años de socialismo. Este es su titular, que trata, lógicamente, de evocar ese marco, ¿no? Pero lo más sangrante, a mi modo de ver, son las piezas de la derecha donde sitúan la corrupción como causa fundamental de la derrota del Partido Socialista en Portugal. Digo sangrante porque, más allá de la opinión que nos merezca la progresía portuguesa, lo cierto, y hay que decirlo, es que la caída de Antonio Costa fue más un caso de lawfare que estrictamente un caso de corrupción. Y de hecho, los propios diarios de la derecha española publicaron piezas al respecto. Fijaos, se desinfla el caso de corrupción que acabó con Antonio Costa. Esto publicó El Mundo. Otro ejemplo, La Razón: la Fiscalía admite que se equivocó de Antonio Costa. En la escucha se referían al ministro de Economía. Bueno, ellos mismos publicaron, como veis, que la causa contra Costa olía muy, muy mal, un poco así como a García Castellón, pero hoy parece que se les ha olvidado a todos ellos. La corrupción socialista da alas a los ultras de Chega en Portugal, dice ahora La Razón, el mismo diario que publicó el titular anterior que os he leído. La Fiscalía admite que se equivocó de Antonio Costa. Hay que tener la cara de cemento armado, en fin. Más dura que los azulejos de Lisboa. Y por supuesto, OK Diario: el centro derecha gana en Portugal y el Partido Socialista se hunde arrastrado por su corrupción. En fin. Pasemos ahora a las lecturas de la progresía y de la izquierda, porque al hilo de esto último, lo primero que habría que decir es que, a pesar de lo turbio del papel de la Fiscalía y de la derecha judicial portuguesa tumbando a Antonio Costa y descabezando al Partido Socialista y generando así la oportunidad para la victoria de la derecha de anoche, hoy son muy, muy pocos los medios de comunicación y los opinadores que sitúan al lawfare como un factor relevante en el giro portugués. Uno de ellos, en esta ocasión, ha sido Antonio Maestre en Twitter, que decía: hablar de las elecciones en Portugal sin plantear el lawfare que provocó la dimisión de Antonio Costa solo puede deberse a que no nos hagamos la pregunta más relevante: ¿son los jueces el mayor peligro para la democracia? Y esto es verdad. Eso sí, los jueces corruptos y los periodistas corruptos, Antonio, que se nos olvida esa parte, que para que exista lawfare hacen falta unos, pero también hacen falta los otros. En el plató en el que trabajas de eso saben bastante, pero claro, no lo dices porque el capitalismo es así. Bueno, algo saben en ese plato. Pero, como digo, son pocas las miradas en los medios españoles que hoy resaltan el lawfare como factor, y a la derecha pues ya veis que se le ha olvidado. La izquierda mediática en España, nuestro diario Red, por ejemplo, lo escuchábamos al principio en el editorial, ve como problema principal de los resultados en Portugal el giro a la derecha de los propios socialistas portugueses. Una lectura, salvando las distancias, bastante similar a la que ha hecho el progresismo y la izquierda argentina sobre la victoria de Milei, que cuando los gobiernos autodenominados populares y progresistas son tibios y no cumplen aquello para lo que se les votó, pues generan frustración y producen las condiciones para sus propias derrotas electorales. Efectivamente. No nos vamos a extender mucho más en esa lectura, en la que se profundizó ya por parte de Pablo al principio. Lean el editorial completo.
Otra forma de explicar los resultados por parte de la progresía mediática en España es interpretar el crecimiento de la derecha como algo que tiene que ver con factores coyunturales de tipo socioeconómico y con un descontento social motivado por ese tipo de razones que habría capitalizado la derecha y en particular la ultraderecha. Por ejemplo, El País incluye hoy un párrafo en su pieza en el que habla en esos términos de los análisis internos que están haciendo los socialistas portugueses. Dice El País: Antonio Costa, que había afirmado en campaña que la extrema derecha no crecería tanto como predecían las encuestas, señaló este domingo que habrá que analizar las razones de la subida de Chega. Tendremos que intentar comprender, decía Antonio Costa, cuánto tiene de estructural y cuánto puede resultar de unas elecciones realizadas en un cuadro coyuntural atípico tras una crisis de inflación y subida de tipos de interés enormes. Hay que ver cuánto responde a una mudanza de fondo de la sociedad portuguesa y cuánto es voto de protesta, indicó. Bueno, este es el tipo de factores que se señalan, ¿no? Inflación, tipos de interés, etcétera. Público, por su parte, cuando analiza el auge de Chega, lo hace de forma similar. Fijaos, dice: cada vez son más los que ven que el supuesto milagro económico no llega a los bolsillos de la gente. Casi un 70% de los portugueses tienen problemas para llegar a fin de mes y el año pasado el coste del alquiler de una vivienda casi triplicó al de España, mientras el salario mínimo del país tan solo pasaba de 760 a 820 euros. A pesar del creciente malestar social ante una economía cada vez más dislocada entre los grandes números y la vida real de la gente, no ha sido ni mucho menos capitalizado por las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista, sino por una ultraderecha neoliberal y ultraconservadora que se ha alzado con el voto de protesta en estas elecciones. Esto dice Público y vamos a escuchar algo parecido en Radio Televisión Española. Frente a la bulliciosa Lisboa, en la margen izquierda del río Tajo, Seixal da pistas de su tradición comunista como pueblo pescador. Pero los jóvenes de aquí están empezando a buscar el cambio en otra parte. Tenemos un gran problema en este país, dice Nadia en su local de uñas. Se refiere a la desproporción que existe entre los salarios y el precio de la vivienda. Chega es ahora mismo quien marca la diferencia, dice, refiriéndose al fenómeno de ultraderecha que ha surgido en Portugal. En la calle, Paolo dice que no es amigo de los radicalismos. Pero tal vez hace falta un poco para que las cosas se muevan. Había mucha gente que no estaba contenta, había mucha abstención. Tendría que aparecer alguien con el talento político que tiene Andrés Ventura. En fin, es cierto que nunca hay que despreciar factores socioeconómicos como esos para entender un fenómeno político. Pero el hecho de que el auge de la ultraderecha sea una realidad en países con realidades socioeconómicas muy diferentes, desde Alemania hasta Argentina, desde los países nórdicos hasta Chile, pasando por Portugal o Italia o los Estados Unidos de América, debe hacernos ver que tiene que haber otros factores, ¿no? Factores que sean comunes en todos esos países. Uno de ellos, sin duda, como analizamos constantemente aquí, es el dominio reaccionario sobre los medios de comunicación, tanto convencionales como digitales. Si un historiador del futuro quiere comprender el auge de la ultraderecha en los años 20 de este siglo, tendrá que estudiar la estructura económica, claro que sí, pero tendrá que estudiar, sobre todo, la estructura ideológica en ese momento histórico, con una ofensiva global de las derechas en términos ideológicos y culturales. Absolutamente, pero de nuevo, la importancia o no de lo ideológico y lo mediático está ausente de la mayoría de los análisis, aunque los comentaristas televisivos en Portugal te contaran que el candidato de la derecha era el yerno perfecto al que comprarle un coche usado, como decía La Razón. Lo que sí hay en medios de distinto signo y de países muy diversos sobre los resultados en Portugal, vamos a acabar con esto, es la lectura de que esos resultados quizá no se explican tanto en clave doméstica, por factores internos de la vida política de Portugal, sino que forman parte de una tendencia de fondo que es global y que es el auge de la extrema derecha en este momento histórico en países muy diversos, como decía Pablo hace un momento. Un análisis que tiene bastante lógica, ¿no? Y que se fija en el papel de la internacional reaccionaria, en lo que irradian fenómenos como el trumpismo y la alt-right, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto en la prensa argentina, en La Nación. Las elecciones en Portugal vuelven a poner el foco en el avance de la extrema derecha en Europa, dice La Nación. Ventura confirmó su carácter definitivamente populista al reproducir las recetas que llevaron al éxito a numerosos movimientos populistas de extrema derecha en el mundo, dice La Nación. La Nación, que por cierto también resalta el hecho de que según los sondeos, falta todavía poder analizar datos postelectorales, Chega es el partido más popular entre la franja de los 18-34 años, al igual que sucedió con Milei. Efectivamente. Una última pieza
que os comento de esta lectura que ve lo de Portugal, no ya los resultados de anoche en particular, sino en general el auge de la ultraderecha de Chega, como un fenómeno no autóctono, sino inserto en una dinámica global. El periódico, que dice lo siguiente, atención, cada vez parece más evidente que los partidos reaccionarios ganan peso con cada elección que se celebra. En Europa, pero también, como hemos visto, en Argentina, en todo el mundo. Desde el Brexit, los partidos de las derechas radicales han conseguido aumentar su presencia en todos los parlamentos europeos, sin excepción. Estas fuerzas políticas, dice el periódico, confirman de manera cada vez más clara su centralidad en un contexto como el europeo, donde especialmente desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, las propuestas de securitización y militarización de las sociedades han ganado un peso mayor, algo que sin duda favorece sus propios discursos y posiciones. Vaya, así que las propuestas de securitización y militarización de las sociedades favorecen a la ultraderecha. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Verdad? Uno se tiene que reír por no llorar cuando lee nada menos que en el periódico, uno de los medios de la progresía que más ha contribuido al régimen de guerra en Europa, decir ahora que ese régimen de guerra que exalta el nacionalismo, el autoritarismo y el macartismo contra la izquierda está reforzando al fascismo. En fin, sumemos un factor más al auge global de los fachas, la estupidez de la progresía mediática. Gracias, Manu. No acuerdo con ningún tipo de invasión disimulada, trayendo tropas de aquí, trayendo tropas de allá, si es lo que se ha hecho 100 años. No es la solución una nueva invasión, llámenla como la llamen, disfrácenla como la quieran disfrazar, no es la solución para Haití. Adelante, compañera. Bueno, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, de Portugal nos vamos a otro país del que en este programa no habíamos hablado antes y que hoy merece nuestra atención porque Estados Unidos está hablando de ir a salvarlo, y cuando Estados Unidos empieza a hablar de misiones humanitarias extraterritoriales, una se pregunta, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal, verdad? Hoy vamos a Haití, ese pequeño país del Caribe sumido en graves crisis desde prácticamente los tiempos de su independencia. Cada tanto aparece algún que otro titular que nos advierte sobre una nueva espiral de caos, violencia y desgobierno. Los terremotos son seguidos por los huracanes por las epidemias por los magnicidios, y ahora a todo ello se le suma la violencia pandillera. Se podría decir que Haití parece arrastrar alguna especie de maldición o de castigo existencial que le mantiene amarrado a ese infierno permanente, pero todo es mucho más simple y se reduce a una palabra: colonialismo. En estas últimas semanas se volvió a hablar de Haití en los grandes medios, en los mismos términos de siempre: estado fallido, descontrol, caos eterno. La cronología fue así. Primero, el presidente de facto, Ariel Henry, que después del magnicidio de Jovenel Moïse en 2021 fue puesto a dedo por el Core Group, una coalición de países encabezada por Estados Unidos. Bueno, ese presidente de facto fijó las elecciones presidenciales para agosto de 2025. El señor, cuya legitimidad ya estaba bastante en entredicho, tenía que haber concluido su mandato hace más de un mes, pero decidió marear la perdiz durante como mínimo 2 años más. Así que a partir de ese anuncio se intensificó la violencia en un país que desde hace un tiempo se disputan diferentes bandas criminales. A principios de marzo, 3.969 reclusos se fugaron del mayor centro penitenciario del país, desatando una oleada de asesinatos y linchamientos. 3.969 son muchos o pocos presos. Bueno, es el 97% de la población reclusa de esa cárcel. Todos, que se fugaron todos los reos del centro penitenciario, básicamente. El presidente de facto, Ariel Henry, declaró el estado de urgencia, toque de queda. El líder de la revuelta, Jimmy Barbecue Cherizier, advirtió de una guerra civil mientras Henry no dimita, y la comunidad internacional se sacó de la manga la única receta que tiene preparada para Haití desde hace décadas: llamar a un enésimo despliegue de fuerzas policiales, una enésima intervención para superar la crisis de violencia. Estados Unidos anunció la evacuación de su personal diplomático, y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, dijo que la situación en Haití requería una respuesta global, al igual que en Ucrania o Gaza. Pues nos quedamos mucho más tranquilos entonces. Una respuesta global igual que en Ucrania o en Gaza, porque claro, las respuestas globales tanto en Ucrania como en Gaza demostraron su enorme eficacia. Habría que preguntarse, por cierto, cuál fue la respuesta global en Gaza. Dejar a Israel
que haga lo que quiera, perpetrar su derecho a la defensa indiscriminadamente? Sí, habría que hacerles esta pregunta, ¿no? Hoy la Comunidad de Estados Caribeños, la CARICOM, convoca una reunión de urgencia para ver cómo aliviar la crisis y a lo mejor nos enteramos de qué tipo de respuestas globales se barajan. Lo más probable es que vaya a ser más de lo mismo y ese es precisamente el problema. ¿Qué tal si les digo que precisamente la ayuda, tal y como la comprenden el Departamento de Estado y la comunidad internacional, son parte del problema, cuando no el problema principal? Los permanentes despliegues militares y despliegues humanitarios, que en el fondo también son militares, el vampirismo de las ayudas internacionales y de las ONG y la seguridad colonial, paternalista y cargada de prejuicios de que los haitianos no son capaces de resolver sus crisis por su cuenta y sin presencia de funcionarios internacionales. Pero para saber si son capaces o no, primero deberían otorgarles algo de autonomía, algo que no tienen desde hace años, ¿verdad? Todo lo sucedido en Haití en un siglo, pero en particular en las últimas 3 décadas, lleva la huella indeleble del Departamento de Estado. Eso escribe en el diario Red el periodista Lautaro Rivara, uno de los periodistas en español que más estudia ese país. No es ninguna exageración lo que dice. En Haití no se celebran elecciones desde 2016 y todas las elecciones presidenciales posteriores a 2004 han estado bajo el control de potencias extranjeras o instituciones internacionales. Estados Unidos, las Naciones Unidas o la OEA. Pero cuéntanos por qué a partir de 2004. ¿Qué pasó en 2004? En 2004, Estados Unidos, Francia y Canadá ayudaron a renunciar al presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido 4 años antes por una mayoría aplastante en un proceso electoral con una participación de más del 70%. Aristide era portavoz de la teología de la liberación y como era un poquito de izquierdas, lo secuestraron unos militares, lo forzaron a dimitir y lo mandaron fuera del país, lo desterraron. Vamos, que le montaron un golpe de libro. Le montaron un golpe de libro, pero lo han estado negando, como suelen hacer, hasta que en 2022 el ex embajador francés en Haití, Thierry Burkhard, lo confesó al diario The New York Times. Como a los haitianos esa dimisión forzosa de Aristide no les convenció mucho, pues salieron a las calles de Puerto Príncipe en uno de esos episodios que la prensa internacional suele describir con sus términos habituales: oleada de violencia, caos, estado fallido y desgobierno, porque, como sabemos, solo son rebeldes exigiendo democracia y libertad cuando nos conviene, y mejor no pongo ejemplos, aunque hay muchos en casi todos los continentes. Y claro, adivinar cómo se le pone fin al caos, a la violencia y al desgobierno causados por un golpe patrocinado por Francia y Estados Unidos, pues con una misión internacional de ayuda creada por Francia y Estados Unidos. Yo me lo guiso, yo me lo como. La respuesta de la comunidad internacional fue el despliegue de la MINUSTA, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, lo que traducido significó un desembarco de las fuerzas francesas junto con marines de Estados Unidos, junto con cascos azules. Sobre el papel se tenían que encargar de reformar las instituciones, supervisar nuevas elecciones, etcétera. En la práctica se trató de una misión militar que además fue acusada de explotación sexual, violaciones de menores o introducir el cólera en el país. Sí, la MINUSTA fue la primera misión, pero no la única ni la última. Desde 2004, Haití está siendo permanentemente atendido por organizaciones internacionales. Luego del devastador terremoto de 2010, el masivo despliegue de las ONG convirtió el país en una sociedad ONGizada, en la que las organizaciones no gubernamentales, más que ayudar a la población local, compiten por repartirse los jugosos fondos para la reconstrucción del país. Vamos, que las misiones internacionales para solucionar el caos en Haití se han convertido desde hace décadas en todo un business, ¿verdad? En todo un business. Hay un cable diplomático filtrado por Wikileaks en el que el embajador de Estados Unidos, Kenneth Merten, habla de Haití como del nuevo El Dorado que atrae a todo tipo de empresas en una suerte de fiebre del oro. Y claro, los fondos que destina Estados Unidos a la reconstrucción de Haití o a las reformas de sus instituciones no llegan a la población local, sino que se reparten entre las constructoras, compañías y trabajadores estadounidenses. El dinero fluye entre las ONG que acaparan funciones del Estado y no cuentan para nada con haitianos. Así, todos los servicios públicos están en manos de organismos que reciben fondos para brindarle a los haitianos salud o educación. Y no se les ocurra a los haitianos protestar o solicitar autonomía. No se les ocurra, porque entonces habrá todo un despliegue mediático hablando del caos y el desgobierno que justificará una nueva misión internacional. Y así en bucle, literalmente, que no están mal las ayudas, pero el caso de Haití da para decir que no le ayuden tanto. Hace
casi 3 años, el enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote, renunció a su puesto porque se había hartado de ver ese círculo vicioso. En su carta de renuncia dijo precisamente que el ciclo de intervenciones extranjeras produjo resultados catastróficos, que sus recomendaciones solo sirvieron para que siguieran con la misma receta y que no habrá estabilidad en Haití mientras sigan colocando presidentes a dedo y considerando a los haitianos indignos de elegir a sus propios líderes. Bueno, pues casi 3 años después de esta renuncia se vuelven a aplazar las elecciones hasta dentro de casi 2 años más, mientras se prepara una nueva misión de asistencia. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, dijo un sabio en internet. Bueno, es que en este caso posiblemente lo que se busca es el resultado de siempre, ¿verdad? Más dinero para ayudar a los haitianos que después nos repartimos nosotros y nuestros amigos. Y como la fiebre del oro es contagiosa, en este nuevo episodio de violencia, desgobierno y caos haitiano surgieron nuevos candidatos a ayudar al país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se propuso para la comitiva, eso sí, siempre y cuando estén los gastos cubiertos. Podemos arreglarlo, escribió Bukele en su cuenta de X, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión. Las informaciones sobre el estado fallido de Haití serían incompletas sin informaciones macabras que el propio Bukele ayuda a mover en redes. Hace unas horas se hizo eco de un vídeo antiguo de hace 2 años en el que se ve a un bandido comer trozos de carne humana que se está usando hoy para justificar la intervención. Las violentas bandas de caníbales mantienen secuestrado el país. Se necesita una misión humanitaria urgente con todos los gastos cubiertos. Eso sí, podemos arreglarlo. Y está claro que Haití no es ningún remanso de paz y estabilidad, creo que de eso no cabe ninguna duda. El caos, el desgobierno, la violencia pandillera, el brote de cólera del año pasado son todo realidades innegables. El problema es que se enumeran como algo que simplemente surge en ese trozo de tierra como si fuera el producto de una maldición. Son así los haitianos, ¿qué les vamos a hacer? Inadaptados a la vida en sociedad. La aplastante mayoría de los medios lo cuenta así y se asume que es así sin mayor reflexión. Lo cierto es que son 4 décadas de intervencionismo, colonialismo, políticas neoliberales impuestas con sus golpes e invasiones en las que al pueblo haitiano no se le deja ninguna agencia ni derecho a decidir nada por su cuenta. Eso por no mencionar cómo obtuvieron su mera soberanía hace más de 200 años, teniendo que pagarle a Francia una multa multimillonaria como compensaciones por independizarse. Primero los expoliaron de por vida y luego, siempre que intentaron levantar cabeza en un frente nacional, los han ido aplastando con misiones militares camufladas de apoyo. Esta semana volveremos a ser testigos de un despliegue mediático que justificará el enésimo rescate de Haití mediante, eso sí, una intervención militar. Otra vez la fuerza internacional acudirá a reparar el daño que causó la propia fuerza internacional. La respuesta global, como en Gaza o en Ucrania, dice el jefe diplomático de Estados Unidos para América Latina. Ahora ya se entiende a qué se refiere, una respuesta colonial que, como casi siempre, solo deja tras de sí un puñado de escombros. Y eso en el mejor de los casos. Gracias, Ina. C'est l'État qui tire bandit. C'est les États-Unis qui vont en grève pour planter bandit. C'est les États-Unis qui baillent zam pour la OZT. Hoy nos acompaña Raquel Varela, historiadora, ha escrito mucho sobre Portugal. Raquel, muchísimas gracias por atender a la base. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. ¿Qué escenario de gobierno te parece más probable después del resultado de ayer? Bueno, sigue todo muy incierto. Los resultados de ayer han venido a confirmar la incapacidad de la burguesía tener un gobierno estable. En la verdad, o vamos a tener un gobierno de bloque central, algo que el Partido Socialista ya dice que no apoya, o un gobierno de los conservadores con la extrema derecha de Chega, algo que durante la campaña electoral los conservadores negaron insistentemente. Entonces hay un cierto apelo del partido mayoritario que ha ganado por una porcentaje mínima al Partido Socialista. Hay un pedido que no bloquee en el Parlamento el presupuesto de Estado, que es lo absolutamente necesario para gobernar. Pero ya se habla en todos los medios institucionales, incluso en la Presidencia de la República,
de una perspectiva de gobiernos no estables y haber nuevas elecciones en 6 meses, un año. Entonces hay un cierto asumir de la instabilidad política. Hola Raquel, y muchas gracias por estar en La Base. Mira, quería preguntarte sobre el fenómeno de Chega de la ultraderecha. ¿Por qué crees que ha tenido este éxito durante estas elecciones, estas últimas elecciones, con esos 47 escaños? Bueno, no hay datos suficientes para que nosotros podamos afirmar hoy que en la juventud o en ciertas regiones, porque hay muchos pocos estudios sobre la implementación electoral de este partido, e incluso ahora han tenido un crecimiento fulminante. Entonces no hay tiempo de analizar. Yo creo que hay un dato muy relevante que es el Chega se ha tornado la principal fuerza política en la región del Algarve. Mi hipótesis, aunque quiero subrayar que tenemos pocos estudios en este momento, es que Chega va de encuentro a una pequeña burguesía resentida, que lo que pasa es que el neoliberalismo ha encontrado una forma de gobernación que es de subcontratación y creación de pequeñas y microempresas. Estas pequeñas y microempresas son, en su mayoría, inviables. Están permanentemente engolidas, no sé si se dice en castellano, pero afogadas por las grandes empresas. Al mismo tiempo, tienen que pagar muchos impuestos y hacen con que pague mucho mal a los trabajadores, que por su vez están permanentemente descontentes. Entonces, este modelo de subcontratación de neoliberalismo es un modelo que crea un enorme resentimiento entre las clases de la baja pequeña burguesía. Hay un estudio, aliás, ese comprobado, donde muchas de esas empresas, medias empresas, incluso un grande grupo, financian directamente Chega. Entonces yo creo que el primer factor, me parece, pero sigo diciendo que necesitamos más estudios, se trata de camadas de la pequeña burguesía que haya acreditado en los años 90 o en los 2000 que podía sobrevivir en capitalismo como empresarios. Y la verdad es que no pueden. Por otro lado, se creó también en las camadas, aunque se utiliza mucho poco ese término de lumpen proletariado. Lo que quiero decir con esto, hay una camada de trabajadores que siguen viviendo muchos meses en el paro, con mucha poca integración en los locales de trabajo. No hablo de los trabajadores precarios, yo quería distinguir los dos tipos. Yo estoy hablando no de trabajadores precarios que siguen luchando todavía por un trabajo y trabajan en Portugal, tiene que tener 2 jornadas laborales para sobrevivir. Hablo de una camada de la pequeña burguesía, de los trabajadores muy desarticulados, y esto es muy típico en el sector de turismo. Es gente que solo trabaja un par de meses, que el otro par de meses vive, en la verdad, vive de subsidios y detesta y odia a los subsidios dependientes, como se dice en la extrema derecha. En la verdad, me parece que los estudios de la personalidad autoritaria de la Alemania de la posguerra siguen siendo muy interesantes para entender el fenómeno de la extrema derecha. Estamos hablando de camadas sociales muy resentidas. Hay también una tercera camada importante, que son los jóvenes que todavía no están en el mercado de trabajo y no encuentran cualquier perspectiva de empleo, de vivienda, de salir de casa de los padres, y que son franjas muy despolitizadas de la población, que no están inseridas en una comunidad, en un partido político, en una asociación, y que son muy susceptibles a una propaganda muy mediocre en las redes sociales.
Manu. Buenas tardes, Raquel. Muchísimas gracias por atendernos. Te quería preguntar por cuál es la lectura que está haciendo la izquierda portuguesa, el Bloco, el Partido Comunista, sobre sus resultados, sobre su declive, digamos, en los últimos años, ¿no? Desde aquellos años 2015-16, donde tuvieron un peso mucho mayor, hasta el papel en el que han quedado en estas elecciones y ya en realidad en las últimas que se celebraron, ¿no? Después de que cayera la reforma laboral, que votaran en contra, ¿no? El mal resultado que tuvieron en aquellas elecciones. ¿Cuál es la lectura que están haciendo sobre su propio papel? Claro, la izquierda, sobre todo el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista, acusan al Partido Socialista de ter agido contra los trabajadores durante el gobierno de mayoría absoluta, pero no hace ningún tipo de autocrítica al que fue el gobierno de la llamada geringonza, cuando el gobierno del Partido Socialista estaba apoyado en el Parlamento por el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista. Lo que pasa es que durante esos años hubo huelgas en los enfermeros, en la enseñanza, en los camionistas, motoristas, en los estibadores, que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno del Partido Socialista cuando era apoyado por la izquierda parlamentar. Cuando digo brutalmente, incluso con requisiciones civiles y una de ellas militares. En caso de los motoristas no sé cómo se dice en castellano, pero que transportan gas, materias peligrosas, ya decimos en Portugal, no sé si la traducción sería idéntica. Lo que pasa es que hay muchas camadas de los trabajadores que se quedaron ofendidos y frustrados durante el gobierno de izquierda, no solo de la mayoría absoluta. Y para mí la izquierda no está haciendo una autocrítica suficientemente dura en relación a eso, porque lo que pasa es que en cuanto seguimos pagando la deuda pública y el Tratado de Maastricht, no se consigue pagar a los profesores en la enseñanza, en la salud, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema de ausencia de crítica profunda a las políticas de la Unión Europea, incluso en las políticas de la NATO y de la guerra. Ese me parece que es un factor importante. Lo segundo es que me parece que la izquierda no hace ningún tipo de autocrítica face a programas que no logran llegar a la mayoría de los trabajadores. Siguen siendo programas que hablan para una minoría de los trabajadores. Entonces no hay una voluntad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que se debate mucho por la extrema derecha, que me parece importante reflexionar. La extrema derecha tiene todo un discurso reaccionario, fascista, contra la igualdad de género. La izquierda habla de la cuestión de la igualdad de género, pero siempre centrado en las cuestiones de identidad y nunca centrado en cuestiones fundamentales como el acceso a empleo con derechos, vivienda. Estas cuestiones, no hay igualdad de género si la gente no tiene vivienda, si no tiene médico, si no tiene profesor, si las mujeres tienen que trabajar el doble. Entonces hay siempre como un cierto apetite por causas que se quedan muy cerradas dentro de sí propias. Me parece que la izquierda está acusando el Partido Socialista de ter utilizado la mayoría absoluta, pero la verdad es que ¿quién ha votado en la mayoría absoluta? Entonces hay un diálogo con la mayoría de la población que a mi ver la izquierda no está haciendo. Lo doy otro ejemplo, la cuestión de las migraciones. Portugal tiene una ola de migraciones fortísima, 1 millón de inmigrantes en este momento. Los portugueses se van de aquí porque no consiguen encontrar trabajo. Vienen trabajadores nepaleses, indianos, que viven en condiciones absolutamente miserables e inaceptables. No hay un diálogo de la izquierda de solidaridad efectiva. Por ejemplo, exigencia de que los trabajadores tienen que trabajar con contrato colectivo de trabajo que sea igual para trabajadores inmigrantes o no. Hay todo un discurso de derechos humanos, de respeto al otro, que es muy bueno, necesario, claro que sí, porque somos todos iguales, pero no hay un discurso de combate
para garantir que los trabajadores tienen un horizonte de transformador, sea de qué nacionalidad sea. Me parece que eso es un problema y para la izquierda aparentemente no es un problema porque no hace ese debate. No. Buenas tardes, Raquel. Muchas gracias por estar aquí. Yo le quería preguntar ya más las relaciones de Portugal con ese nuevo gobierno, con las correlaciones de fuerza que se están dando con Brasil, ¿no? Mirando más a América Latina. Hemos pasado ahora un recorte de Ventura diciendo que si logran formar gobierno, Lula no va a pisar ese país. Entiendo que hay muchos inmigrantes brasileños en Portugal. Ya hemos visto cómo Lula fue objeto de ataques por parte de Milei, a su vez luego recularon. ¿Cómo sería la relación ahora después de estas elecciones? Bueno, no lo puedo decir porque Ventura dice cualquier cosa, como es un líder que que su bandera es contra la mentira y la corrupción, pero todos los días cambia y dice cualquier cosa, no interesa si es verdad o no. Entonces, ayer ya decía que quiere gobernar, nos dejen gobernar, que estamos dispuestos a hacer cedencias. Entonces, la verdad es que esta extrema derecha portuguesa lo que quiere es disputar el dinero y el aparato de Estado, que estuvo en 50 años en el bipartidarismo en la mano del Partido Socialista y del Partido Socialdemócrata. Entonces, en la verdad, Ventura puede decir que vaya a romper las relaciones con Brasil, pero eso nunca va a pasarse. Y la burguesía portuguesa, incluso la burguesía que apoya, o la pequeña burguesía que apoya Ventura, no lo va a permitir. Las relaciones diplomáticas, comerciales, se sobreponen a cualquier tipo de valores ideológicos, porque evidentemente el principal valor ideológico de la extrema derecha es garantir ganancias la verdad, la extrema derecha no está luchando por el país, está luchando por un grupo de interés. Si esos intereses implicaran el comercio con Brasil, lo van a tratar así, no creo. Aunque Ventura es apoyado por Bolsonaro, entonces es parte de una extrema derecha organizada internacionalmente. Raquel Varela, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Y perdóneme el castellano que... Se ha entendido perfectamente, es mucho mejor que nuestro portugués. Gracias. Gracias. Llegamos al final, los vamos a dejar con una canción preciosa de Misia, Fado Lágrima. Hasta mañana.